Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Conexión Hebraica. Este martes lluvioso, con algunos problemas de conexiones y de luz en algunas partes de la ciudad, pero bienvenidos y encantados además de tenerlos aquí nuevamente a muchos de ustedes. Queremos saludar en nombre de la Junta Directiva del Centro Social, Cultural, Deportivo y Religioso Hebraica y de todo el equipo de Conexión Hebraica a todas las personas que se están conectando de distintas partes del mundo. De hecho, estaba leyendo el chat y veo a Aaron Weissman desde Boston, Rebeca Levy desde Boston. Así que bueno, tenemos siempre personas conectadas desde México, desde Estados Unidos, de Panamá, incluso de Israel a pesar de la hora, desde Argentina. Ariel se está conectando desde Miami. Bueno, muchísimas gracias a todos y por supuesto a nuestra Keilat aquí en Venezuela, que como les digo, para las personas que están afuera, cayó un palo de agua esta tarde y bueno, y saben las personas de Venezuela cómo se ponen las conexiones. Sin embargo, aquí estamos, como todos los martes, muy contentos por el invitado además que tenemos hoy. Yo particularmente además encantadísimo porque además comparto con él, para mí un hobby, para él es una profesión, pero bueno, compartimos algunas cosas en común y lo vamos a ver a lo largo de esta ponencia. Como es habitual y solemos hacerlo cada martes, antes de presentarlo, quiero hacer algunos comentarios generales para que podamos fluir de la mejor manera en esta conversación que vamos a tener con él hoy. Los micrófonos van a estar apagados y los vamos a abrir minutos antes de que culmine la presentación de hoy para que ustedes puedan saludar de persona formalmente y de manera, como se dice, personal, puedan puedan saludar a nuestro invitado de hoy, a Isaac. Por otra parte, el chat ya está disponible, ya muchos están escribiendo. Tejercelía, Ezra, está en Israel. Ya el chat está abierto para que ustedes puedan escribir sus comentarios, sus preguntas. Por favor, recuerden identificarse si el dispositivo móvil con el que se están conectando no aparece identificado o aparece el nombre del dispositivo. Por favor, coloquen su nombre para que así Isaac pueda responderle de manera personal también a cada uno de ustedes. Les recordamos que está a disposición el correo comunicaciones@hebraica.com.be. Les repito, comunicaciones@hebraica.com.be para cualquier comentario, cualquier sugerencia que tengan a bien hacernos. Recuerden que este espacio es creado para todos ustedes y cualquier sugerencia de algún ponente o de algún tema que quieran escuchar a través de Conexión Hebraica y que quieran verlo, estamos completamente a su disposición. Aprovecho para decirle que esta charla está siendo grabada y va a estar a su disposición mañana a partir del mediodía en el canal de YouTube de Hebraica Venezuela. Bien, vamos a hablar de nuestro invitado de hoy. Como les digo, desde ya quiero anticiparme. Si tenemos algún problema de conexión, por favor, no vayan a desconectarse. Nosotros estamos preparados, el equipo técnico, para tratar de solventar de alguna manera. Si yo me caigo, seguramente cualquiera de las personas que me acompañan en el equipo va a tomar la palabra. Y ya conversamos un poco con Isaac para que también él, si ve que alguno de nosotros nos caemos, él pueda continuar su charla. Perfecto. Bien. Quiero, antes de continuar, validar que todas las personas aquí en la galería, si me estén escuchando bien, con la señal de costumbre, si pueden levantar la mano, las personas que tienen su cámara. Perfecto, Ariel. Listo, Isaac, Ezra. Bien, voy a continuar. Más allá de lo que aparece en el currículum de Isaac, yo me puse a investigar un poquito de él y conseguí un artículo que me pareció interesante, esta forma para presentarlo. Y voy a leerlo a continuación. Dice así. Isaac Paniza es un fotógrafo venezolano con amplia trayectoria en los medios de comunicación. El público lo conoce desde 2014 bajo el nombre de Ipaniza, año en el que decidió salir a las calles para cubrir las protestas. En ese entonces, su propuesta tenía algo diferente. Informaba, invitaba a la reflexión y entre tanta tragedia que había para ese momento, no ha caído en el amarillismo. Y Paniza, como se conoce en las redes sociales, usa la fotografía como herramienta para transmitir un mensaje, para hacerle entender a la población que todos tenemos responsabilidad en la construcción de un país. Y cuando le preguntaron cuál es tu responsabilidad, él dijo, aparte de construir un país, es manejar información de forma objetiva y mantenerse en la calle para crear un archivo que perdure, es llenar sus capturas de un mensaje esperanzador para ver esa luz al final del túnel. Seguro pudiésemos hablar muchísimo de todo el trabajo que ha hecho Ipaniza. Sin embargo, les quiero contar que él ha realizado trabajos documentales sobre documentalismo, fotografía, en distintos países del mundo. Ha estado en la India, ha estado en México, ha estado en Nepal y estuvo en Israel. De hecho, entiendo que ha estado 2 veces en Israel. Y justamente sobre eso no voy a hablar hoy. Es cómo se ve Israel, ese país que tanto queremos, a través del ojo de un fotógrafo.
Isaac, bienvenido, muchísimas gracias. La pantalla y los micrófonos son tuyos. Y bueno, como dijimos, al final de tu ponencia, las personas probablemente van a hacer comentarios, los cuales vamos a ir leyendo y compartiendo para que sea una conversación bien sabrosa, como estoy seguro va a ser. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes por esa presentación. Quería confirmar que tengo audición yo también. Perfecto, te oímos perfecto. Bueno, en primer lugar, muy honrado por esta oportunidad porque me sirve para nuevamente, valga la redundancia, honrar una nación que me cautivó. Y cuando nosotros, digo nosotros como fotógrafos, buscamos de reflejar o documentar una nación, muchas veces no caemos en ir nuevamente a la nación porque hay tantos países por documentar y tantas culturas que más bien invertimos ese nuevo viaje en una nación desconocida. Sin embargo, con el caso de Israel, debido a que es una nación muy pequeña geográficamente, pero muy amplia en todo lo que tiene que contar, yo pude tener el privilegio de ir 2 veces en el año 2019. Pude ir en mayo del 2019 y en noviembre del mismo año. Ahora, para dar un breve contexto, antes de compartir una presentación de algunas fotografías que tomé y que quiero utilizarlas como fundamento en lo que quiero transmitir de la nación, quiero que sepan que yo tengo como una especie de hábito antes de emprender un viaje como este. Y el hábito consiste en evitar el exceso de recomendaciones, evitar ese exceso de información. Tienes que ir a este lugar, tienes que comer en este restaurante, no te puedes perder tal cosa, porque ciertamente todas estas recomendaciones te van condicionando y a mí particularmente busco de evitarlo, busco de saber lo menos posible del país para yo poder descubrirlo desde un lente como un fotógrafo. Por otra parte, mi técnica fotográfica que empleo en países que no conozco es, por lo general, el fotógrafo toma fotos horizontal y toma fotos verticales. Sin embargo, este formato ha creado como unas gringolas en los fotógrafos, en algunos, no puedo generalizar, que simplemente se limiten a conseguir un encuadro que esté en este formato horizontal o vertical. Pero ¿qué pasa cuando hay lugares que son muy grandes? ¿Qué pasa cuando hay algo que quieres presentar de una manera un poco más nutritiva? Yo utilizo varias fotografías para crear formatos panorámicos y en una sola foto puedo llegar a tomar 30 fotos para hacer una composición, porque siempre que tomo una fotografía busco de que esta fotografía pueda en un futuro llevarse a la impresión. Impresiones de 3 metros, 4 metros, hasta 10 metros en una foto. Con este mismo concepto fui a Israel para presentar a esta nación o para conocer esta nación desde esta perspectiva. Permítame compartir una presentación que tengo de algunas fotografías que pude tomar en la nación de Israel, en las cuales van a poder ver algunas fotos panorámicas y otras no. Por favor, confírmame, Juan Carlos, que ya está en formato de presentación. Sí, todavía no, ya, ahora sí, listo. Ok. Todas estas fotos son tomadas por este servidor y con cada una de estas fotografías voy a contar qué es lo que vive el fotógrafo adentro o qué es lo que quiere transmitir. Lo primero que pude conseguir en Israel se llama tranquilidad. A pesar de que traté de evitar el condicionamiento del pensamiento de las personas que sabían que iba a Israel, es inevitable que siempre lleguen esos comentarios de personas que están disociadas de la realidad y simplemente repiten, pero ¿para qué va esa nación si esa nación está en guerra? Pero en los misiles, pero siempre lo están bombardeando, pero allá hay turismo. Entonces, toda esta información, así tú no lo quieras y cuando no la buscas y te llega, te empieza a condicionar. Y a mí me pareció sorprendente llegar al aeropuerto Ben Gurión, toda la tranquilidad del caso y empecé a buscar fotografías que sirvan para mostrar el cotidiano del israelí como tal. Hay un automercado, el automercado está súper bien, la gente todavía compra sin ningún problema, hay comerciantes en la calle. Aquí estoy pasando algunas fotografías, me confirma si los están viendo.
Ok, tienes el privilegio de tomar fotografías de noche también, no hay ningún problema. Y yo creo que la tranquilidad con la cual me recibió Israel ciertamente me impactó, porque esas conjeturas que sacan por fuera, pues no tienen validez cuando tú estás adentro y empiezas a conocer otra realidad, otra vida del país. Yo, viendo todo lo que estaba sucediendo y sobre todo transitando las calles, porque algo que me gusta hacer como artista y fotógrafo es caminar esas calles de madrugada para ver cómo es el ambiente de la ciudad como tal, a oscuras, sin tanta información de turistas, etcétera. Y así pude hacer todas estas. Por ejemplo, aquí tenemos a Tiberíades con el mar de Galilea. Pude percibir la calma que me llevó a una pregunta: ¿qué es lo que ocasiona la calma en esta población como tal? Y lo que pude conseguir con la mirada de un fotógrafo es esa sensación de seguridad. Y aquí les quiero compartir otras fotos que sirven para algunas anécdotas. Esta fotografía la estoy colocando a manera nada más de introducción con el mensaje que quiero dar en cuanto a la seguridad. Siempre busco, como les dije, de salir en la madrugada, y en esta oportunidad era en el mes de noviembre del 2019. Me paré a las 3 de la mañana porque tenía la intención de ir a la cima del Monte de los Olivos para ver cómo despierta la ciudad antigua de Jerusalén y poder tomar esa foto. Lo cierto es que desde que salí de mi hotel hasta que llegué al Monte de los Olivos no vi ni un alma. Llegué a la cima y estaba solamente yo en ese lugar, y de manera sorprendente, en cuestiones de 15 a 30 minutos, llegó una patrulla de la policía israelí y se colocó a unos 30 metros de donde yo estaba, tocó la sirena para confirmar que la cosa era conmigo, me saludó así como que siga haciendo lo que estás haciendo, pero para que sepas que yo estoy aquí. Y a mí me impactó tanto esto que estaba viviendo en ese momento, que se lo pregunté a otros amigos israelíes en Israel. Me dijeron: a pesar de que tú no veas, hay un sistema organizado en cuanto a tecnología que te están cuidando. Y yo creo que ese cuidado invisible me impactó mucho y me sirvió para tomar luego la fotografía del amanecer, como esta que están viendo. Esta fotografía tiene una calidad para imprimirla en 6 metros de largo, al punto de que se pueden ver en la parte inferior, se ven las tumbas de algunos judíos. Se pueden identificar el nombre de esas tumbas en esta fotografía. Y para poder hacer este tipo de fotografías, pues obviamente necesitas esa sensación de seguridad. Y es algo que disfruté mucho, hacer una fotografía de casi 30 fotos para hacer esta composición. Después quise bajar un poco más y me fui caminando ya para tener otra perspectiva. En esta perspectiva pueden ver de dónde vengo bajando, que en la parte superior se ve lo que es el Monte de los Olivos. Y todo esto que les estoy narrando es por la sensación de seguridad. Ahora, con esta foto que están viendo a continuación, quiero hablar de otro punto que lleva también a esa sensación de tranquilidad y seguridad que yo pude percibir en la nación de Israel. Me refiero a la constante energía de crecimiento y progreso. Por favor, presten atención a esta foto porque la vamos a ver al final también con un valor agregado. Esto es en el mirador que está justo al frente del muro, donde en lo que pude percibir y lo que me contaron algunas personas que trabajan en el lugar, es que están haciendo una construcción de una futura biblioteca que va a tener esa vitrina para que puedas ver en primer plano lo que sucede en el muro. Y yo creo que aquí puedo simplificar algo que me impactó mucho en la nación, en diferentes ciudades de la nación, que es la sensación de crecimiento constante. Era muy común pasar por las autopistas y ver cualquier cantidad de grúas construyendo edificios, y un ejemplo también está cuando llegas a la cima del puerto de Jaffa, que empiezas a contemplar todo lo que es Tel Aviv, como esta fotografía, y empiezas a ver tantas propuestas que hay en este rincón del mundo, empiezas a notar el crecimiento que tiene, todos los avances que ha podido conquistar, todas las propuestas gastronómicas, todas las caras que podemos ver en cuanto a una propuesta para una persona que no conoce esta nación. Si nosotros en esta fotografía hacemos un ejercicio y nos vamos al edificio que está a mano izquierda y podemos observar lo que está sucediendo ya más al centro de la ciudad, podemos ver una perspectiva como esta.
Y esta perspectiva también es muy llamativa, porque entonces puedes contemplar todos estos edificios pequeños de color ocre, cómo respetan lo que es la ciudad en la parte antigua y todo el crecimiento que va atrás. Para entrar un poquito más, puedo tener esta opción. Ahora, ¿con qué me conecta todo esto como fotógrafo? Con un tema de progreso y un tema de crecimiento. Pero ¿qué ocasiona todo esto? ¿Qué es cuál es el secreto que yo humildemente puedo percibir como simplemente una persona que llegó a Israel y que está viendo, está contemplando todas estas caras de la nación? Y yo creo que lo otro, siempre busco de tener un eslabón tras otro, un eslabón tras otro. Y el siguiente eslabón que me conecta para darle sentido a este crecimiento y a este progreso de la nación, yo creo que es el sentido de pertenencia de sus habitantes. Y el sentido de pertenencia yo lo pude ver con mucha facilidad en estas fotografías. Por ejemplo, esta, me encantó ver a la maestra cómo enseñaba a las niñas frente al muro y cómo cada uno va conociendo su historia. Por otra parte, tengo esta de una familia que llegó al muro también. Ellos no se dieron cuenta que yo estaba tomando foto, pero me gustó tanto la fotografía que no quise interrumpirles y cuando terminaron su oración, se las compartí por Gmail. Yo creo que algo muy común que empecé a notar en cada uno de los rincones de Israel es ese sentido de pertenencia, que voy a contar una anécdota con estas fotos que ven a continuación y van a ver muchas de ellas. Los jóvenes, ¿cómo se identifican con ese patriotismo? ¿Cómo para ellos es tan honorable pertenecer al ejército israelí, pasar esos años? Y yo llegué en mayo, en una época que para mí fue privilegiada porque no fue tomada en cuenta, no fue planificada, y es que se estaban graduando un grupo de jóvenes en el área de paracaidismo. Y justo el día que yo estaba en el muro, ellos iban a tener su reconocimiento de que ya formalmente estaban graduados. Por ejemplo, esta foto que les estoy mostrando. No se nos puede olvidar de dónde vengo, ¿no? Vengo de Venezuela, donde muchas veces por tomar fotografías tuve hasta intentos de muerte. Vengo de un país donde la profesión del fotógrafo, cuando se trata en un contexto noticioso, pues corres un peligro importante, ¿no? Y hay consecuencias que no es el momento para conversarlo. Simplemente quiero recrear de dónde vengo y a dónde llegué. Y por otra parte llego a una nación donde el simple hecho de que te vean como fotógrafo, que estás interesado en documentar su historia, hay una apertura, hay un respeto. Estos muchachos estaban felices y a mí me gustan mis fotos porque me sirve para invitar al que ve a que pueda recrear otras fotos conmigo que no están en la pantalla. Imagínense por un segundo los padres de estos jóvenes con cavas llevándole las comidas a los muchachos. Imagínense por un segundo los hermanos menores de estos jóvenes viéndolos con aquella admiración de que él es mi héroe, este joven es mi héroe, él está haciendo algo que yo quiero hacer. ¿Y qué ocasiona todo esto? ¿Qué está generando todo esto? Un sentido de pertenencia en el cual su ejército está en un estándar de honor que a mí me conmovió. Tengo que confesarles que como fotógrafo, tomando en cuenta mi historia, fue un lugar donde pude derramar lágrimas al poder observar todo lo que envuelve el honor del sistema del ejército de defensa y cómo sus jóvenes se identifican con esto. Cada semblante de ellos simplemente me preguntaban de dónde era. Cuando decía Venezuela, mandaban como podía, mencionaban el país. Te tengo videos de estos jóvenes. De verdad que fue un momento sumamente agradable y fue un bálsamo para mí. Ahora, ¿qué ocasiona este sistema de pertenencia? Porque cuando hacemos preguntas conseguimos respuestas que nos llevan a algo más profundo. Y yo creo que lo que ocasiona este sistema, este sentido de propiedad de la nación, es conocer, honrar y valorar la historia de la nación. Y aquí indiscutiblemente tengo que entrar en primer lugar al Museo del Holocausto. Cuando pude estar en este salón con tantas fotografías, yo como fotógrafo sé lo importante que es una foto. Valorar el esfuerzo documental para decir al mundo, esto no fue un pueblo olvidado, esto es un pueblo que los que quedan vivos están haciendo el todo y dando el todo por el todo para hacerlos visibles.
Yo en este salón pude quedarme 15, 20 minutos contemplando cada imagen y sinceramente me daba escalofrío al ver el poder de ese sentido de pertenencia y de valorar la historia. Si por alguna razón hay alguna persona que no ha ido a Israel, permíteme explicar lo que sucede en la parte inferior de la foto. Ahí podemos ver unas luces de color azul como neón, y esos son los libros que contienen los nombres de las personas que fueron víctimas de este holocausto, que han conseguido su historia. Ahora, lo sorprendente de esto es lo que vemos al lado izquierdo de manera inferior, el vacío que hay ahí, porque es la convicción de que aún faltan personas por documentar. ¿Qué ocasiona esto? Pues valorar nuestra historia, meditar en todo lo que sufrieron para no repetir algunos errores. Entonces creo que los museos, también está esta maqueta que me pareció sorprendente por la escala y por lo importante a nivel visual que sirve para explicar cómo era la nación de Israel. Esto fue en el Museo del Libro, que pude ver. Aquí ven a proporción las personas. Esta foto, cuando esté impresa en el tamaño que es, se puede detallar el rostro de las personas que están al final de la fotografía. Pero puedes recrear cómo era el templo, dónde está el muro, cuál era la ciudad amurallada, y esto te permite viajar al pasado, y creo que es una cualidad importante de esta nación. Esta es la tumba del rey David, como cómo ir a ese lugar, la reverencia que presenta, lo importante de la historia, es como son portales para poder viajar al pasado y poder entender el presente. Aquí tenemos una parte, en la parte interior del muro de los hombres, esta parte privada, pues ahí es donde ellos están orando, y yo entré creo que la barba me sirvió bastante, porque veía como a otros fotógrafos como que lo sacaban, pero yo creo que por la barba pensaban que también, claro, no, cuando me hablaban en hebreo no sabía qué hacer, pero me permitieron tener una cercanía con toda la reverencia del caso aquí, y poder documentar algo que para mí simplemente es admirable, ¿no? Ahora, ¿qué implica llegar a esto? ¿Qué implica, por ejemplo, tener estos rollos en el Museo del Libro? Y aquí podemos hablar de otra ciencia que yo lo veo desde un punto de vista muy objetivo, en el sentido de que veo que la arqueología, la ciencia de la arqueología, está muy valorada y está en un nivel en Israel que cada lugar, no importa solamente el lugar, sino qué hay detrás, qué hay abajo, cuál es el fondo. Yo creo que escarbar, eso permite también tener el presente que ellos tienen. Esta foto la tomé en el desierto de Judea, en las cuevas de Qumran, porque quise también hablar un poquito más de esto que a mí me parece sumamente importante. Nosotros podemos mirar hacia el futuro y planificarnos en función de eso. Yo voy a tomar esta fotografía porque en un futuro quiero hablar de las cuevas de Qumran, y quiero mostrarle a la persona que vea cómo de aquí salió a este museo y todo el proceso que tuvo que llegar. Pero creo que el valor agregado de la nación de Israel es que tiene la capacidad de ver hacia el pasado y recrear en esa visión de dónde vienen el valor de cada lugar. No puedes construir si hay un descubrimiento, déjame ver qué hay ahí. ¿Por qué? Porque su historia es valiosa. Ahora, si tú me preguntas, ¿cómo podría definir al israelí que retraté en la nación, adentro de la nación de Israel? Yo puedo definirlo a las personas con las que pude compartir, que son personas con carácter, con templanza. Y quiero fundamentar un poco más mi afirmación desde la mirada de un fotógrafo. Cuando un fotógrafo, por ejemplo, tomar retratos del rostro aquí en Venezuela, esto implica un tiempo en el cual tú tienes que ganarte la confianza del retratado. Porque si yo me le acerco a un venezolano en Sabana Grande y le coloco una cámara a 30 centímetros de distancia, o me golpea, o sale corriendo, o piensa que voy a meterlo en un problema. ¿Por qué? Porque hay desconfianza y muchas veces también hay temor. Ahora, ¿qué hago yo como fotógrafo? Yo hay algunas fotografías para respetar la distancia de la persona la tomo con un lente como este. Esto es un 70-200.
¿Qué me permite este lente? Estar a 3 o 4 metros de distancia. Ahora, ¿dónde está lo sorprendente? Que yo los retratos que les voy a mostrar a continuación lo hice con un lente 50 milímetros, porque pude con facilidad acercarme al israelí. Cuando pueden ver el retrato, ok, algo que me sorprendió y que pude ver no solamente en hombres, sino en mujeres, es cómo permiten que te acerques, pero nunca te quitan la mirada de encima. Yo le mostré lo que yo quería hacer y ellos permitían eso, pero nunca te quitan la mirada, nunca se intimidan, nunca bajan la mirada, siempre están viendo lo que tú estás haciendo. Y eso habla del carácter promedio de este israelí. Eso habla de esa templanza que permite que te acerques, pero cuidado no te equivoques. Eso es lo que puedo definir en cuanto a, como fotógrafo, lo que yo pude ver. Ahora, ya para entrar en palabras finales, ¿cómo puedo definir la nación de Israel? ¿Dónde consigo yo el equilibrio? ¿Dónde consigo el balance? Yo lo puedo decir en dos palabras: defensa y devoción. Y para mostrar estas dos palabras, que es defensa y devoción, tomé dos fotografías particularmente. Aquí podemos ver la defensa, ejército de defensa de Israel, saben defenderse, pero pueden ver su fe y su devoción. Y otra foto que a mí también particularmente me encantó, porque me permite descifrar o definir positivamente esta nación, es esta que están viendo a continuación, donde yo puedo resumir la defensa de Israel y puedo resumir la devoción de Israel. Este hombre estaba, yo estaba tomando fotos en la parte interna del muro y él se acercó con su uniforme impecable. Él se acercó al muro, empezó a orar y tenía su fusil y tenía su libro, y yo simplemente respeté su espacio, pero quise encerrar en este cuadro la sensación de balance que yo pude percibir en esta nación. ¿Y qué trae como consecuencia todo esto? Yo creo que Israel es un ejemplo para otros países. Por ejemplo, pongo el caso de todos los venezolanos que pude reunir en Jerusalén y los venezolanos que pude reunir en Tel Aviv. Esta nación es una referencia, porque cuando tú comprendes la razón por la cual sufriste en el pasado, cuando tú aprendes, cuando tú no te intimidas, cuando tú estás consciente de que voy a defender con convicciones claras, hay una energía que empieza a emanar en esta nación, que sin hablar de ningún tipo de creencias, puedo decir que con facilidad en Israel se consigue algo diferente, y tanto así que, como lo decía en el principio, siempre busco de captar lo que estoy pensando en la fotografía. Y para esto quise poner este ejemplo simplemente, que es que yo veo la nación en mucho movimiento. Lo que pude percibir es que está en movimiento, entonces quise mostrar el movimiento. Si ven estas fotos, aquí ellos están en movimiento, y eso es lo que puedo percibir de este país. Sorprendente ver cómo está el movimiento y cómo siempre está creciendo. Como punto final, les mostré esta fotografía al principio. Ahora, yo tuve, como les dije al comienzo, tuve el privilegio de ir en dos oportunidades, en mayo y en noviembre. La cuestión es esta: en mayo, mayor calor, menos turistas; en noviembre, menor calor, más turistas. Entonces pude ver dos caras del país. Ahora, a mí me pareció impactante poder volver a ir al mismo lugar en cuestiones de meses y ver lo rápido que crece. Ven, esta fotografía la tomé en mayo, ahora la siguiente la tomé en noviembre en el mismo lugar. En cuestiones de meses, no solamente esto, muchas grúas, muchos lugares que pude retratar ya había avanzado de una forma considerable. En cuestiones de meses pude ver cómo una planificación
puede llevar al punto de que hay proyectos que se tienen que cumplir porque estoy comprometido con esto. Entonces, si ustedes observan, es la misma perspectiva, simplemente que en la segunda quise alejarme un poco para que vean lo rápido que iba, y lo importante que hay que tomar en cuenta aquí es que por el lugar y por todas las fiestas que se celebran en el lugar, muchas veces hay un impedimento de la construcción, es lo que pude recibir de información. A pesar de esto, la velocidad con la que construyen es sorprendente. Como punto final, yo quiero decirles que si yo tendría el privilegio de volver a ir a la nación, iría no una tercera vez, ni una cuarta, sino todas las veces que sea posible, porque es tan rápido su crecimiento, tiene tantas caras y tantas facetas, que lo que Isaac Paniza descubrió en Israel es algo único de ese lugar, y que Dios bendiga esa nación. Wow, Isaac, bueno, la gente está aplaudiendo. No tenemos los micrófonos, pero si lo ves en pantalla, te están aplaudiendo. Es impresionante cómo lograste en 30 minutos resumir y dar un paseo por un país, pero más allá del país, de hablar del espacio, de la tierra, hablaste de la gente, hablaste de la idiosincrasia, hablaste de la cultura, hablaste del ADN y lo describiste de una manera tan fenomenal que ciertamente es un encanto. Pudiese decir yo particularmente muchísimas cosas de las fotos y pudiese piropear desde el punto de vista fotográfico las fotos, pero si me atrevo a decir algo y quiero piropear además, es la capacidad que tuviste de poder plasmar de verdad, no en la fotografía per se, sino poder la esencia de lo que es el pueblo de Israel y de lo que está ocurriendo. Hablaste de muchísimas palabras, además, que marcaron. Por acá estaba leyendo a José Ben Mamá, que decía que buen insight en relación a lo que hablaste de las fuerzas de defensa, por ejemplo, en cuanto al honor. Pero es que hablaste de compromiso, hablaste de devoción, hablaste de carácter, hablaste de templanza. O sea, que hayas logrado captar, eso va más allá de tu ojo fotográfico, definitivamente. Eso habla de una grandísima sensibilidad como persona, además, y de cómo te involucraste. Israel se recorre en un día, si uno quisiera casi que se monte en un carro y lo recorre, pero profundizaste hasta el punto que, bueno, que es bárbaro y queda acá, ¿no? Aquí hay personas, bueno, gracias, qué belleza, espectacular, qué fascinada, qué buen viaje a Israel desde el lente de Isaac Ipaniza, de Ipaniza, como se reconoce como... Aquí hay una persona, disculpa, que Sí, dice, ¿podría ampliar por favor su por favor. técnica para tomar fotos panorámicas? Ok, ¿quién fue el que dice, Sí, el que Ariel, preguntó? eso lo está hablando a Ariel Croitoresco. Ok, me Sí, gustaría no, perdón, Nelo dijo eso y Ariel Cortoresco dice que ojalá pudiese hacer una exposición, que lo hablamos justo antes de entrar, pudieras hacer una exposición hebraica. Sí, Pero Nelo me pregunta sobre tu técnica, sí. ok, yo siempre digo, para poder crear una foto, primero tienes que ver la foto en tu mente. ¿Qué es lo que yo quiero documentar? Voy a poner de ejemplo esta fotografía que está aquí a continuación. Si yo les dije que si ustedes ven únicamente con las gringolas, tengo que tomar la foto horizontal o vertical, pues vas a dejar excluida mucha información valiosa. Mi invitación es siempre a ver ampliamente, o sea, si es posible ver panorámicamente. ¿Por qué? Porque no necesitas dejar nada por fuera cuando tienes una observación integral, y siempre no subestimar ninguna foto. Porque si tú no le das el respeto y el valor a cada fotografía, pues el resultado no va a ser satisfactorio. Por ejemplo, esta foto que ustedes están viendo en pantalla, le voy a mostrar aquí unas pruebas para que puedan ver. Esta simplemente es una prueba de esa foto. ¿Lo ven? Sí. Ok, pero si yo no me doy el tiempo de crear esta foto, esta es una foto que tiene una calidad para 4 metros. Entonces, mi primera recomendación es poder pensar en la fotografía. La segunda recomendación es tomar en cuenta que todo tu cuerpo tiene que estar involucrado en esta fotografía. Si no estás tomando una fotografía con trípode, necesitas controlar tu respiración, necesitas hacer técnicas de composición para que con varias fotos puedas crear una sola imagen.
¿Qué ventajas te da esto? Que si tú tienes una cámara, y estoy hablando ya aquí de técnica fotografía, de 24 megapíxeles, por ejemplo, tú te vas a limitar a tomar una foto con 24 megapíxeles. Pero si tomas 10 fotos de 24 megapíxeles para unirlas y ser una foto, pues tienes muchísima más información y el resultado va a ser mucho más satisfactorio. Entonces, yo pienso que el poder ambicionar una foto más grande te permite componer de una forma un poco más compleja, pero el resultado es mayor. Por otra parte, pienso que también el darse el tiempo de observar más y tomar menos fotos. A veces estamos quiero tomar fotos, quiero tomar fotos, quiero mostrar esto, y no te das el tiempo de contemplar. Primero la imaginas, luego contemplas la escena. ¿Qué quiero transmitir con esto? Aquí vimos una serie de fotografías de personas, de la nación, pero ¿yo qué quiero transmitir con esto? Yo quiero transmitir que ese país tan pequeño, que por cierto cabe 45 veces geográficamente hablando en Venezuela, es un país inmensamente grande en la visión que ellos tienen. Entonces, yo no puedo transformar, yo no puedo proyectar eso con fotos pequeñas. Yo lo quiero presentar a lo grande porque merece ser presentado a lo grande. Nosotros tenemos un proyecto, digo nosotros porque bueno, siempre estamos involucrados mi esposa y yo, las personas que siempre están creyendo en esto, en mostrar Israel a lo grande, porque traje fotografías que van a ser impresas en 5 metros de largo, que puedes contemplar, o sea, que puedes sentir que estás ahí. Entonces, eso es algo que por factor pandemia no se ha concretado, pero tengo fotos que no les presenté en este proyecto, fotos inéditas de mi persona, para mostrar esa nación a lo grande. Entonces, yo creo que imaginarse la foto, contemplar la escena y tener como una historia armada. ¿Qué quiero mostrar? O si soy un turista y nada más quiero mostrar mi vivencia como turista, no hay ningún problema, siempre y cuando estés claro en esa. Yo soy un fotógrafo, yo quiero mostrar esta nación fotográficamente rica, multifacética, una referencia, quiero mostrar todo lo que ella está. ¿Ok? A ver, Isaac, te pregunto, obviamente hay fotos muy planificadas. Esta foto que muestras es muy planificada. Usaste un lente, hablabas probablemente 50 milímetros para poder hacer varias fotos. No usaste un gran angular, que sería lo más rápido, lo más fácil y tomar todo, pero de forma en la esquina, y no quiero caer en temas técnicos, ¿no? Pero hay momentos en los que no hay tiempo para hacer la foto. ¿Qué haces? ¿Cómo lo manejas? Y bueno, cuando ya el momento, depende de las circunstancias, ya el momento no te da la velocidad, ahí es importante tener una técnica fotográfica, que esa técnica fotográfica yo la aplico en mi vida y cualquier persona la puede aplicar, y se llama la técnica de la anticipación. Yo no sabía que hoy se iba a ir la luz en mi país, pero como ya yo sé que en Venezuela la cosa es muy variable siempre, yo tengo cargadores portátiles, tengo luces, tengo 3 sistemas de internet para poder apoyarme y no depender de una sola cosa. Yo me anticipo al resultado. ¿Por qué? Porque tomo en cuenta las variables. Entonces, ¿qué pasa cuando la foto es muy rápida? Ok, la foto es muy rápida, pero tú sí puedes medir la luz antes. Tú sí puedes configurar tu cámara con tu velocidad, con tu apertura y con el ISO correcto. Y si no se pasó algo, un evento fortuito, cuando tomes la foto, pues vas a tener una probabilidad mayor de documentarla con la composición correcta. Y esto sirve en todos los escenarios de nuestra vida, anticipar. Si hay cosas que no podemos cambiar, no puedo cambiar que se vaya la luz en nuestro país, eso es algo que está sucediendo. ¿De qué forma yo me puedo hacer cargo para tomar en cuenta que esto está sucediendo y que es una realidad? Entonces, el arte de la anticipación fotográfica te permite tener siempre tu cámara encendida, tu cámara sin la tapa de la cámara y tu cámara lista para disparar. Y yo puedo estar almorzando en un restaurante en Israel, pero cambió la luz porque ya oscureció y ya configuré mi cámara. Entré al restaurante de día y salí de noche, ya mi cámara está configurada porque son cuestiones de segundos. Simplemente es tenerla preconcebida en la cabeza. Claro. Simi te pregunta,
Isaac, ¿te ves viviendo en Israel? El país más seguro donde yo quisiera vivir es en Israel. O sea, hay una cosa impresionante. Yo me acuerdo que nosotros fuimos en noviembre, ya le voy a contestar. En noviembre fuimos y fue muy curiosa la experiencia en noviembre porque en noviembre del año 2019 hubo ataques a Israel. Y entonces hubo unos misiles que salieron, si mal no recuerdo, de Siria y nosotros estábamos casualmente en territorio ocupado, estábamos en Belén, pero nosotros no sabíamos lo que estaba sucediendo. Llevábamos nuestro jornada de acciones y de tareas y de lugares a visitar de lo más normal y empiezan a sonar los teléfonos de familiares de las personas que estaban en el autobús de Venezuela, de Estados Unidos, de Argentina, etcétera. Ustedes están bien, todo está bien, porque están bombardeando Israel. Mira, nosotros súper normal, terminamos de ahí, entramos a Israel normal, o sea, la población estaba tranquila, pasaban los F-34 y casi que te saludan, o sea, la sensación, que es lo primero que hablé en esta exposición, el tema de la tranquilidad en Israel es una cosa impresionante. Ahora, yo amo incondicionalmente a Venezuela y indistintamente de las situaciones que pasen en nuestro país, pues yo estoy decidido a estar en este país, a menos que las cosas, me refiero ya a un tema espiritual, que Dios me mueva a otro lugar. Pero de resto, yo creo que puedo seguir visitándolo. Bien, Fabio te dice si puedes sacar fotos de Braica y de los lugares de nuestra comunidad aquí en Venezuela, te vamos a invitar para que lo hagas. Seguro te vas a conseguir hay sinagogas definitivamente muy lindas aquí en Caracas. Max, sí, te pregunta, en tus próximos viajes, o más que preguntarte, te sugiere, toma imágenes de hospitales, universidades, agrupaciones culturales, teatro, cuarteles y sobre todo las últimas innovaciones en desarrollo tecnológico. Dijiste que tenías un trabajo un poco más amplio que lo que nos mostraste acá. No sé si Sí, has hecho algo de eso. sí, no, lo que pasa es que, a ver, la primera vez que yo fui en mayo creo que fueron 7 días, y la segunda fueron 7 días también. Y no me di abasto, o sea, me quedaron muchísimas cosas por documentar, pero ciertamente las cosas que esta persona menciona implican una logística mayor porque necesito acceso y permiso para otros lugares, para dichos lugares. A mí me encantaría documentar todo esto, pero sí amerita un poco más de planificación. En los lugares que, por ejemplo, pude documentar en esta primera oportunidad, son lugares de fácil acceso, son lugares que cualquier público puede ir a las 3 de la mañana, pero ya cuando se trata de hospitales y cosas como todo lo que ella mencionó o él mencionó, amerita una logística mayor y cuestión de tiempo. Yo tenía la intención, claro, esto te estoy hablando antes de tema pandemia, de volver a ir y ya irme un poco más profundo a la nación, porque algo que sí te puedo decir, no sé si es por Venezuela o lo que yo puedo ver, no quiere decir que yo sepa todo lo que pasa en Israel, es que hay cosas que se ven en la nación que no están documentadas y que son muy importantes que la gente afuera pueda ver todo lo que hace Israel. Ahora, no sé si es porque no es necesario o simplemente ellos están claros de lo que son, pero a mí desde afuera, espectador, me encantaría que todo eso se pudiese plasmar y que las personas puedan ver la otra cara de la moneda también. Ahora, ¿por qué te digo esto? Y quiero ser muy cuidadoso aquí. Cuando leo los detalles de las noticias de Israel, a mí particularmente como comunicador me molesta la manipulación en el medio y que tienes que indagar mucho más para descubrir qué es lo que está pasando a realidad. Entonces, pienso que un trabajo a profundidad en el que muestre todas las caras de todo lo que sucede ahí y cómo el mundo se beneficia de lo que sale de esa nación, es sumamente valioso poderlo transmitir al mundo y que vean esto que está pasando. Yo hice, te quiero decir, ¿no? En estos dos viajes, por lo menos en el de mayo, si acaso dormía 3, 4 horas al día por todo lo que había que caminar, por toda la logística que había que hacer, pero sí me quedó ese sabor de decir, hay que seguir haciendo, hay que seguir mostrando, porque da para muchísimo más. Sí. Quizás una de las cosas para lo que hemos tenido la oportunidad de estar, sobre todo en Jerusalén, es la mezcla de las
de las religiones, ¿no? De las principales religiones, y que vas caminando por la ciudad vieja y te puedes conseguir una procesión católica y pasas y llegas al Muro de los Lamentos y de pronto oyes por parlantes algún rezo árabe. Caso esto con una pregunta que hace Ariel y que te dice, ¿cómo fue tu experiencia como persona religiosa y espiritual cristiana en Israel? Ok, mira, para un cristiano, ya queda en la cabida de hacer este espacio, de dar esta pregunta, para un cristiano, el Israel puede ser lo que representa para un niño Disney. O sea, estás yendo al lugar donde nació la Biblia, caminaron los profetas, caminó Jesucristo, o sea, es algo sumamente valioso. Entonces, para mí la experiencia como cristiano fue maravillosa porque algo que me explicaron es que cuando tú subes a Jerusalén, cuando vienes de otras ciudades, vas a subir a Jerusalén, topográficamente hablando, geográficamente te elevas a la nación, pero espiritualmente sucede lo mismo. Cuando tú entras a Jerusalén, estás entrando a una ciudad santa, a una ciudad donde convergen muchísimas creencias y esto influye, hay una reacción en ti como persona. A mí me cambió la vida. ¿En qué sentido? Te puedo decir que una de las luchas, y podríamos llamarlo así, espiritualmente hablando, más grandes que puedo tener fue en la nación de Israel por algo particularmente que pasó. Ahora, ¿qué puedo rescatar? Todo eso que está sucediendo ahí habla de algo, indistintamente de la postura. Tú puedes ser un judío ortodoxo, un judío mesiánico, un cristiano, un católico. Algo sucede con esa nación y es indiscutible. Algo hace que esta nación sea única en el mundo, por algo tienen tantos premios Nobel, por algo tienen tanta, por algo es la raza indestructible, por algo entonces, indistintamente de cuál sea tu postura religiosa, si tú eres objetivo y te basas en la evidencia habla por sí sola y ellos lograron juntos lo que difícilmente se puede lograr es cada uno de manera individual. Entonces, mi postura en mi fe fue sorprendente, fue enriquecedora. El simple hecho de que yo converse con un judío, estamos hablando de que el judío no acepta a Cristo como el Mesías, yo acepto a Cristo como el Mesías, yo no me voy a parar en las diferencias. Yo no tengo que cambiar el sistema de pensamiento a otra persona, ni esa persona me la puede cambiar a mí, pero hay un respeto. Y hay un respeto. Entonces, en ese respeto, creo que es donde yo desbordo toda en mi energía y mi talento. Las fotos que yo tengo de Israel son fotos importantes para un musulmán, hay fotos importantes para un judío, hay fotos importantes para un cristiano, hay fotos importantes para un católico ortodoxo. Entonces creo que eso enaltece un poco más la nación. Perfecto. Hablaste del ciudadano israelí cuando hiciste los retratos además en la calle, y sobre eso basaste la definición de hablar de que tiene carácter y templanza. Y Raquel Marcos te pregunta, ¿qué tiene el ciudadano israelí que no tiene el venezolano? ¿Cuál es ese factor que nos diferencia? Qué bueno. Mira, yo nunca podría lograr con la rapidez y con el obstáculo de idioma tener un retrato tan cerca, que era lo que estábamos hablando ahorita, con el ciudadano venezolano, como lo hice con la rapidez que lo hice con el ciudadano israelí. Y yo creo que aquí hay algo que se puede rescatar, que es apertura. Y la apertura es, si tú estás interesado en mí, pues no tengo ningún problema en abrir. Y en ven y conoce, y ven y aprende, y claro que sí, llévate una buena experiencia. Esa apertura no es igual, jamás, con nuestro país, porque no podemos olvidar que nuestro sistema nos condiciona. Donde tú vives y la historia en la que tú vives, pues te empieza a condicionar y pues empieza a implicarte en lo que tú, en las decisiones que tú tomes y en la forma de ver la vida. Entonces creo que esa apertura, creo que esa mezcla de un espíritu sublime, pero un espíritu fiero, hay un balance que a mí me cautivó y que no lo consigo, no consigo ese equilibrio en esta nación. En esta nación puedo conseguir otras cosas, ¿no? Pero esto particularmente no.
Mirna Weisberg te dice gracias por compartir tu experiencia y creo que más que fotos bellas, que las son por cierto, captaste y entendiste al país. Y algo similar dice Simi Israel dice, no solo son buenas fotos, sino la gran sensibilidad que hace falta para captar la esencia. Y definitivamente es impresionante lo que lograste plasmar, sobre todo además llegando a un país donde tú ciertamente dices, por más que uno trate de ir sin sesgos, Ujú. vas a llegar con sesgos, ¿ok? Claro. Donde además te consigues en la calle una cantidad de gente armada que no terminas de entenderlo hasta unos días después, que es así, que más bien eso te hace sentir seguro, pero que estamos en un país que sabemos que más bien las armas no necesariamente nos hacen sentir seguros, ¿ok? Ujú. Entonces definitivamente esa esencia es difícil entenderla hasta que se vive y se entiende. Carlos Sultán te comenta, muchas gracias Ipaniza, excelente charla, casi 1 millón de seguidores en Instagram, dice lo valioso de tu trabajo. Y quizás me voy a desviar un poquito del tema Israel, pero has estado en muchísimos otros países. Entonces, si te pidiera que compararas un poco esa experiencia con otros países, has estado en Nepal, en la India, has estado en una cantidad de cosas, ¿ok? ¿Qué rescatarías de entonces de lo que ha sido tu trabajo? ¿Qué pudieses decir que es lo más significativo de tu trabajo ya cuando has documentado todo esto? Mira, cuando uno trabaja en lo que le gusta, ese trabajo no es un trabajo, sino es una extensión de lo que tú eres, porque estás plasmando y estás haciendo algo que lo que muestra ahí son tus propias convicciones. Y yo tengo ese privilegio con la fotografía y siempre cuando entro a un país, el Isaac Paniza que sale de ese país es otro, porque creció indistintamente de la situación que vivió. Entonces, yo siempre le digo a mi esposa, cuando vamos a visitar un país, a mí no me importa mucho lo que es los souvenirs ni los recuerdos. A mí me importa es traer, mi prioridad es una memoria fotográfica llena de fotos, porque eso me permite de alguna forma traerme a la nación y después con más calma verla. Entonces, a mí algo que rescato de todas las naciones que he visitado, de todas las distintas culturas que he podido documentar, es que todo esto posiciona aún más mis creencias, fortalecen mis convicciones, me ayudan a crecer como ser humano, me ayudan a tener la capacidad de ponerme en los zapatos de otro, porque eso también creo que es fundamental, ¿no? Una persona que no conoce India, pues quizás habla con mucha ligereza del indio, pero cuando vas a India y conoces la cultura hindú y conoces lo que para él es importante o para él es correcto, empiezas a tener mucho cuidado al momento de emitir un juicio. ¿Por qué? Porque lo viviste, porque lo aprendiste, porque caminaste sus calles. Entonces, a manera de ejemplo, te puedo poner aquí en Venezuela, por cualquier factor, habla mucho de la injerencia o de lo que pasa en Cuba tiene injerencia en nuestro país. Y yo como fotógrafo decidí en el 2017, pues ir a conocer a Cuba junto a mi esposa, caminarla, escuchar al cubano, escuchar al que vive en el lugar, qué piensa, cómo se siente, qué cree que está pasando. Entonces, esto te permite tener una capacidad de juicio un poco más amplio, porque no es que te lo leíste en una noticia donde el medio, como lo hablábamos ahorita hace poco, el medio puede influenciar y condicionar el juicio que tú estás emitiendo. No, yo lo estoy caminando, lo estoy sintiendo y es diferente. Entonces, en líneas generales, me ha dado un crecimiento y ese crecimiento lo pongo en práctica en todas las áreas de mi vida. Maravilloso. Y bueno, y quizás ahí, perfecto, la luz se nos fue. Ajá. No, esto, esto. Ahí estás. Esto. Bien, como decimos, estamos en vivo. Y bueno, y como fotógrafo que eres, estabas controlándola, ¿no? Bien, a ver, te iba a preguntar un poquito como cierre final, ¿no? ¿Qué mensaje nos daría? A ver, nosotros en Venezuela ciertamente hemos vivido cosas y tú has fotografiado muchas de ellas y no quiero caer en este tema, pero ¿qué mensaje, ya que has visto tantos países, que has visto tantas culturas, donde ciertamente viste un Israel que decías, bueno, ha pasado, ha sido este país y esta gente que no se ha podido destruir, que no la han podido destruir? ¿Qué mensaje pudieses dar tú entonces desde tu óptica? Mira, yo creo que cuando cualquier ser humano está conectado con la energía de la contribución, todo lo que haga va a tener un sentido importante. Cuando el ser humano está conectado con trascender, con proyectar
y con así llegue la muerte, sus actos y sus obras plasmen y sirvan para el que viene. Tu vida tiene un sentido un poco más completo, porque si algo tenemos en común todos los seres humanos es que todos vamos a morir, pero tenemos que tomar en cuenta de que viene otra generación y aquí, ya que estamos hablando de Israel, puedo rescatar con facilidad. Cuando tú cuando siembras el árbol en Israel, que te dan un sentido de pertenencia y te dicen, bueno, siembra un árbol para que tú quedes aquí. Ellos, la persona que te está dando la charla te muestra una alcancía y te dice que esta nación se formó por este grupo de judíos que pusieron cada uno todo lo que tenían y que pusieron sus ahorros para comprar un desierto y transformar ese desierto en un país como el que tienen ahorita, que cambiaron pantanos en plantíos, dunas en ciudades, desiertos en jardines. Pero ¿cómo lograron eso? Sabiendo que quizás ellos no lo iban a ver, pero los que vienen sí. Entonces, cuando están alineados con la energía de la contribución y de dejar una huella, las cosas cambian. Yo no sé si yo tengo el privilegio de ver una Venezuela diferente y no me importa. Lo que sí me importa es trabajar en función de dejar una huella y que el día de mañana, quizás cuando yo no esté, esas fotos y mis acciones hablen por mí y quizás inspiren a otro, porque de eso se trata la vida, es lo que pienso yo. Entonces yo los invito a conectarse con dejar una huella y con trascender a través de la energía de la contribución. Wow. Bueno, Débora Mizrahi dice qué lindo mensaje y sin duda es así. A ver, Isaac, a nosotros no nos queda otra cosa que darte las gracias por este tiempo que nos dedicaste, además por esa pasión, por todo este mensaje que nos estás dejando. Para nosotros nos honra además saber, nosotros, todos los que te están escuchando, la mayoría de los que te están escuchando, desde padres y abuelos, han escuchado siempre hablar de Israel y sentimos un cariño especial por Israel, pero saber que hay personas que lo vivieron, que lo sienten como lo sientes tú, nos hace sentir además muy felices. Bueno, además dijiste que has estado 2 veces, pero conoces tanto y te involucraste tanto que no sé si estuviste 2 veces, pero cada vez fue de 6 meses. ¿Sabes? Entonces, porque realmente pareciera mentira, esos viajes normalmente no son tan largos, pero para poder sacar toda esta esencia, pudiésemos haber dicho que has estado mucho más tiempo y sin duda te involucraste de una manera espectacular. Vamos a abrir los micrófonos a las personas para que te puedan saludar cada uno de ellos, ¿ok? Pero quiero dejarte a ti que te despidas de este espacio, sin antes agradecerte nuevamente en nombre de la Junta Directiva y de todo el personal que labora en Hebraica, de los que organizamos Conexión Hebraica, tu tiempo, de verdad muy agradecidos por esto. Queremos, nuestras puertas están, bueno, abiertas, ahorita estamos en esta pandemia, esta semana no estamos abiertos, pero cuando estemos abiertos los espacios de Hebraica, además para alguna exposición que tú desees, por favor cuenta con nosotros. Eres cordialmente invitado y un día nos vamos a tomar un café seguramente presencial, de manera presencial, porque Hebraica es tu casa. A partir de hoy te abrimos las puertas y bueno, queremos dejarte, regálame 30 segundos para recordar a las personas, el próximo martes que viene nos vamos a conectar a las 6 de la tarde también hora Venezuela. Nuestro invitado de la semana que viene es Leonardo Padrón. Él va a hablar de lo posible, de los imposibles. Están invitados, 6 de la tarde hora Venezuela, pero bueno, dejemos a Isaac, este es tu momento, por favor. Finalmente, bueno, les puedo decir que estoy muy agradecido con ustedes por este espacio. Es una forma también de cumplir varias promesas que hice en esa nación y una de ellas es siempre hablar bien de la nación, del lado bonito de la nación, de todo lo que me pudo enseñar. Así que de esta forma, pues los estoy logrando. No sé qué personas hay, si las personas son de Israel o no lo son, pero lo único que sí les puedo asegurar es que es una nación bendita y es una nación que tiene mucho para dar. Y una vez más, gracias a toda la comunidad y a ustedes por ceder este espacio. En un futuro, Dios mediante, cuando podamos tener la exposición de todas las fotografías de Israel, lo vamos a transmitir con toda la comunidad y estoy 100% seguro, líbreme Dios de ego, que las fotografías les van a impactar. Seguro que sí.
Seguro que sí, muchísimas gracias. Mientras tanto, a ver, voy a quitarte como destacado para que podamos ver todas las pantallas de Ok. todas las personas y mientras tanto el equipo técnico, que hoy hemos tenido problemas de conexión también el equipo técnico, no hemos estado todos, pero si las personas desean ir abriendo sus micrófonos para saludar de forma personal, para eh, decirle, todos pueden ir activando sus micrófonos. No sé si alguien desea comentar algo. Bueno, felicidades Isaac, voy a aprovechar yo desde aquí, desde Miami, te estoy siguiendo en tus redes sociales desde hace mucho tiempo, muy impactado muy impactante inclusive desde que empezaste a tomar las fotos desde el año no sé cuándo fue, 2013, 2014, y realmente fue un placer haber escuchado esta charla tuya y poder ver Israel como te escribí con el lente de Isaac Paniza. Un honor haberte tenido y bueno, Dios te bendiga a ti también. Gracias, hermano. Gracias, Ariel. Vuelve a fritura. ¿Eso queda frito? Sí, señor Esther, la escuchamos. No, creo que se le ve el micrófono. ¿Alguien quiere decir algo más? Isaac, mil gracias por habernos dado ese privilegio. Y yo creo, Isaac, que ojalá todo el mundo pudiese ver a Israel desde tu lente. Yo creo que ese lente no está en tu cámara, ese lente está en tu corazón. Así es. Y eso es lo grande de ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gilda. Sí, creo la señora Silvia quiere decir algo. Bueno, yo quería felicitarlo no solamente por la parte fotográfica, sino por su manera de expresar, su manera de conversar, su manera de involucrarte en todo lo que él piensa, que realmente, como dice Gilda, es un privilegio que no todo el mundo lo puede hacer. Felicitaciones. Muchas gracias, señora Silvia. Sí, creo que Ayelet quería comentar hace un ratito algo. No sé. Tienes el micrófono en mute. Ajá. Me encanta, hola, buenas noches. Me encantaron tus últimas reflexiones y te voy a decir, ojalá puedas dejar no solamente plasmado a través de tu lente un mejor mundo y que siempre nos recuerden con lo que quisiéramos que sea, no solamente Israel, sino Venezuela también, porque te sigo desde hace muchísimo tiempo y, o sea, das ánimo. Cuando uno ve tus redes, o sea, uno se dice, bueno, somos mejor de lo que a veces pensamos. De verdad que muchísimas gracias. Gracias, Ayelet. Isaac, ¿has pensado en editar algún libro? Lo tengo, ahorita estoy con eso en la cabeza desde hace rato. El tema no es editar el libro, el tema es cuál tópico agarro de todas las cosas que tengo. Lo tengo en la cabeza ahorita. Justo en este momento, en este tiempo, lo estoy meditando mucho. Bien, bueno, aquí ya vas a tener a varios compradores seguramente. 100%. Sí. ¿Alguien adicional quiere decirle algo a Isaac? Bueno, si es así. Yo quiero Perdón. Sí, adelante, señor Tel. Sí, quiero felicitarlos a ustedes, a Hebraica, por traer personajes interesantísimos, pero este señor Isaac merece un reconocimiento, un premio, porque lo explicó de una forma, me encantó, me gustó muchísimo su disertación. Vio como tú dices, profundizó en todos los aspectos en 7 días, en 14 días. En 7 días se hizo el mundo. Pero, pues, felicitaciones. Muchas gracias, señora. Siga teniendo muchísimos logros, no solamente para Israel, para Venezuela, sino para todo el mundo. Como usted dice, cuando algo se hace con pasión, no hay trabas. Muchas gracias, señor Etel. A pesar de que no la veo, me encanta su voz. Ok, bueno, nos veremos. Yo sí lo veo a usted. Gracias. Gracias. Bueno,
Isaac, muchísimas gracias Muchas por gracias. regalarnos este espacio tan placentero, esta tarde-noche tan lluviosa y tan compleja aquí en Caracas, pero que fue un bálsamo escucharte y olvidarnos de esos apagones que hubo y esas cosas raras. Claro que sí. Definitivamente disfrutamos muchísimo tu compañía y bueno, ya está en tu casa como te lo dije. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos, si ustedes no pudieron verla toda por algún problema de conexión o si quieren compartir esta charla, mañana después del mediodía va a estar colocado en nuestro canal de YouTube, Hebraica Venezuela. Allí van a poder conseguir esta charla y las anteriores también están publicadas en nuestro canal. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches.